Muchas gracias, Manel. Bueno, antes que nada, agradecer a la Fundación por hacer posible este evento y a Manel por la invitación. Y luego, Manel, te pido disculpas porque el título hubo un malentendido. Creo que concretamos un título que era este, pero luego en el programa apareció el inicial, ¿no? Entonces, bueno, disculpas porque yo me siento un poco Paco Umbral, que quiero hablar de mi libro, ¿no? Pero en realidad, bueno, es un poco la idea, es sobre todo el microambiente tumoral. Queríamos ver cómo afecta el microambiente tumoral a las terapias avanzadas, a las terapias celulares, ¿no? Y bueno, en el diagrama de casi 10 años de Cheney Mellman se resume muy bien el ciclo inmunidad-cáncer, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el sistema inmunitario se dé cuenta de que hay un tumor y cómo reaccionar frente a él, ¿no? Ya sabéis que en la primera fase algunos antígenos tumorales tienen que ser liberados para que las células dendríticas los capturen y los presenten en los ganglios linfáticos a los linfocitos, y luego estos linfocitos, si la sinapsis inmunológica ha ocurrido de forma adecuada, pues pueden salir a la periferia y buscar el tumor. Tienen que interactuar con el endotelio tumoral y luego introducirse en el tumor y entonces ahí ser capaces de eliminar a las células tumorales. Como sabéis, en este ciclo pues hay aberraciones en cada una de estas fases, ¿no? Pero las inmunoterapias pueden tratar de empujar al sistema inmunitario para que supere esas dificultades, ¿no? La quimioterapia puede favorecer, o la ablación tumoral puede favorecer la liberación de antígenos. Las vacunas pueden hacer que la presentación antigénica ocurra en una situación mucho más ventajosa, con una sinapsis más adecuada. Los anticuerpos anti-checkpoint pueden también favorecer que esa presentación sea correcta, bloqueando los frenos. Podemos, por supuesto, pasar de todo esto y hacer terapia celular adoptiva directamente, ¿no? Pero esas células tienen que saber llegar al tumor y tienen que interactuar con el endotelio tumoral. Y podemos, por lo tanto, modificar el endotelio tumoral para facilitar que esos linfocitos que hemos inducido de diferentes maneras lleguen ahí. Pero al final nos enfrentamos al microambiente tumoral, que como sabéis es una situación, sobre todo en tumores sólidos, muy aberrante, muy corrupta y que es muy difícil de manejar, sobre todo para los linfocitos, ¿no? Y hay diferentes aspectos que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo al principio, como digo, los tumores han aprendido a alterar el endotelio, han hecho que haya un descenso de las moléculas de adhesión. Los linfocitos no saben interactuar con ese endotelio y por lo tanto no pueden atravesarlo. Hay moléculas inhibidoras en las propias células endoteliales, hay PDL1, hay expresión de FAS y eso puede incluso matar a los linfocitos que se están acercando ahí. Por lo tanto, ese es el primer freno que encuentran los linfocitos cuando llegan al tumor, ¿no? Por otro lado, sabéis que los tumores sólidos pues, tienen una densa matriz extracelular. Sobre todo hay mucha fibronectina, mucho colágeno, mucha laminina, y eso dificulta enormemente el tráfico de linfocitos cuando llegan al tumor. Además, hay una desregulación de las quemoquinas, ¿no? A veces hay más quemoquinas que atraen precisamente a las células inmunosupresoras, a las mieloides supresoras, a las reguladoras, a neutrófilos, y por lo tanto ese desequilibrio también está en contra del sistema inmunitario. Además, hay una expresión de algunos factores protumorales, interleuquina 6, GM-CSF, interleuquina 10, como os he comentado antes, TGF-beta, y hay factores de crecimiento que favorecen el crecimiento del tumor, ¿no? Y además hay expresión de moléculas altamente inmunosupresoras. Y por último, además, por el metabolismo tan activo que tienen las células tumorales, hay cambios en ese tejido con un descenso en la disponibilidad de oxígeno, de nutrientes como la glucosa. Hay una producción alta de lactato por el tipo de metabolismo que tienen los tumores, con el efecto Warburg que se conoce, y esto provoca producción de lactato y eso reduce el pH. Y por lo tanto el pH es otro problema que tienen los linfocitos para trabajar, como vamos a ir viendo. Lo que voy a hacer en la presentación es hablar de cuatro approaches, cuatro abordajes que hemos tratado de hacer para superar estas dificultades que encuentran los linfocitos T cuando llegan al tumor, ¿no? Lo primero es y sobre todo centrarlo a las terapias CAR, ¿no? Cuando un linfocito CAR llega al tumor, lo primero que tenemos que hacer es saber contra qué dirigir la respuesta con los CAR-Ts. Normalmente cuando uno busca antígenos en el tumor se fija en las células tumorales, porque son las que realmente van a dar la diferencia.
Pero quería hacer hincapié en que no solo las células tumorales son distintas en el tumor, el estroma tumoral es muy diferente al estroma de un tejido sano. Por lo tanto, el estroma tumoral ofrece antígenos para que uno pueda desarrollar CAR-Ts, ¿no? Y esta es la diferencia, es lo que os quería comentar. En un tejido sano tenemos, por supuesto, colágeno, tenemos hialurónico, tenemos elastina, etcétera, en un equilibrio razonable para que las células estén sujetas, ¿no? Para darle estructura a un tejido. Pero en los tumores ese estroma celular cambia radicalmente. Hay una sobreexpresión de colágeno, hay mucha laminina, mucha fibronectina, los fibroblastos se han transformado en miofibroblastos y esto no tiene nada que ver con un tejido sano, ¿no? Nos fijamos en este detalle y sobre todo en uno de los elementos que podía incluso favorecer la progresión del tumor. El tumor interactúa con el estroma y esa interacción promueve el crecimiento tumoral y es una interacción muy importante, ¿no? Nos fijamos en uno de los elementos de la matriz extracelular de los tumores, que es la fibronectina, y en concreto un splicing específico, que es el splicing EDA de la fibronectina, que se produce especialmente en los tumores, ¿no? La fibronectina es una molécula muy grande que tiene muchos dominios y nosotros nos centramos en este dominio que solamente se incorpora después de un splicing y sobre todo por la presencia de TGF-beta, etcétera, ¿no? ¿Y por qué nos fijamos en este? Porque este EDA se está expresando sobre todo en el endotelio de nueva formación en los tumores, también los macrófagos y los fibroblastos asociados al tumor producen EDA y también las células tumorales pueden producir EDA, ¿no? Y partíamos de un trabajo previo que se había publicado en el 2007 donde habían demostrado que la expresión de EDA se concentraba en muchos tipos de tumores, en el endotelio tumoral y no en tejido sano. En un organismo adulto, EDA no se expresa en tejido sano, solamente es en la fase embrionaria y principalmente en estos tipos de tumores. ¿Y qué papel puede tener esta proteína? Pues como vimos, interactúa con las integrinas que están en las células tumorales y eso promueve la supervivencia y su proliferación y su progresión. Además, puede captar factores como VEGF y promover su activación de manera que promueve la angiogénesis. También puede activar el TGF-beta que está produciéndose en el tumor y promover también la transición epitelio-mesénquima. Y entonces tenemos miofibroblastos activados altamente inmunosupresores, ¿no? Y por último, además, activando a TLR4 puede promover una inflamación crónica y eso también al final desembocar en una inmunosupresión, una inflamación un poco aberrante que promueve la inflamación, la inmunosupresión. Entonces la pregunta es, ¿podríamos considerar EDA como un antígeno tumoral? Y en otras palabras, ¿podríamos hacer un CAR anti-EDA y que tenga efectos antitumorales? Entonces lo primero que hicimos fue analizar, como se hace habitualmente, es ir a las bases de datos y ver cuál es la relevancia de este antígeno en diferentes tipos de tumores, ¿no? Hay una base de datos que te analiza los splicing de diferentes proteínas y te puede comparar tejido tumoral y tejido sano en diferentes patologías. Y observamos cómo en muchos de estos tipos tumorales había una sobreexpresión de este splicing de la fibronectina. Por ejemplo, en colangiocarcinoma, en cáncer de mama, en cáncer de cabeza y cuello y en hepatocarcinoma se ve en rojo el tejido tumoral y en verde el tejido no tumoral colindante. Y entonces vemos una sobreexpresión en muchos tipos de estos tumores, ¿no? Bueno, había que ver la proteína, entonces hicimos inmunohistoquímica en diferentes tejidos y de nuevo confirmamos utilizando un anticuerpo anti-EDA que en muchos tipos de tumores, sobre todo en colangiocarcinoma, hay una expresión en los vasos del colangiocarcinoma, en hepatocarcinoma tenemos mucha expresión en la matriz extracelular, en páncreas, en ovario y tenemos una sobreexpresión y eso nos animó a seguir, incluso probamos en ratones NSG donde inyectábamos células tumorales humanas como después el tumor que se desarrollaba tenía una expresión muy alta de la proteína EDA. Y además, cuando hacíamos unas colocalizaciones, por ejemplo con CD31 que tiñe endotelio, vemos cómo EDA se está ubicando precisamente en la membrana basal del endotelio tumoral y también en la matriz extracelular, ¿no? Pero, de nuevo, no en tejido sano. Entonces, con esta información, preparamos un CAR anti-EDA y también preparamos células que expresaban diferentes niveles de la proteína EDA, ¿no? Y lo primero que hicimos ver es si los CARs anti-EDA eran capaces de
activarse en presencia de estas células. Y ya vemos cómo teníamos células que tenían alta expresión de EDA y células, perdón, tengo los dedos muy gordos y entonces es difícil, sí. Células que expresaban mucho EDA y células que expresaban menos EDA, ¿no? Y entonces vimos cómo los CARs anti-EDA reconocían de manera dosis dependiente la proteína EDA y producían mucho interferón, tanto los CD4 como los CD8, pero no un CAR control. Y además tenían capacidad lítica, eran capaces de matar a las células que expresaban esta proteína de forma dosis dependiente. Y entonces lo importante es ver qué pasa en vivo. Entonces, cuando inyecta a un ratón células que expresan EDA y les mete el CAR anti-EDA, vemos que rápidamente las células son eliminadas, ¿no? Y persisten eliminadas durante mucho tiempo. Si después de 40 días le hacemos un redesafío con las mismas células tumorales, vemos que el tumor es rápidamente eliminado. Y de manera interesante observamos que después de este redesafío, las células CAR-T hacían un boost, o sea, una especie de proliferación y después luego se normalizaban. O sea que teníamos un pico, de nuevo, ante la presencia de nuevo del antígeno, crecían y luego, cuando el tumor era eliminado, desaparecían. Pero esto era un modelo artificial, porque estábamos metiendo células que expresaban el antígeno de forma un poco exógena. Entonces fuimos a un tumor, un teratocarcinoma, que no expresaba EDA, pero que sí expresaba EDA en el endotelio tumoral. O sea que ya no es la célula tumoral la que expresa el antígeno, sino que es el endotelio. Y de nuevo vemos en este modelo animal que la administración del CAR anti-EDA era capaz de frenar o retrasar el crecimiento del tumor, atacando el endotelio, no atacando la célula tumoral, ¿no? Y este efecto antitumoral era dependiente de interferón, porque cuando le administraba uno interferón bloqueaba la capacidad antitumoral del CAR, ¿no? Y una cosa que nos llamó la atención vimos que este efecto era en parte debido a un descenso en la angiogénesis. Había menos vasos en ese tumor, ¿no? Había un descenso muy claro del número de vasos. Y entonces hicimos un análisis de lo que pasaba en el tumor, un RNA-seq, y sabemos que los fibroblastos, cuando están en un ambiente inmunosupresor, se pueden transformar en miofibroblastos por la presencia de TGF-beta. Entonces, en inmunohistoquímica observamos que la administración del CAR reducía de forma muy significativa la alpha-smooth muscle actin, que es una especie de medidor de la transformación de los miofibroblastos. O sea que estábamos alterando el microambiente tumoral de alguna manera beneficiosa. Y el RNA-seq nos indicó que la administración del CAR downregulaba un número muy alto de genes, y cuando uno analizaba los genes que se downregulaban, veíamos que muchos estaban relacionados con la angiogénesis, con la transición epitelio-mesénquima, con la organización de la matriz y también con la formación de colágeno. O sea, estábamos reduciendo de forma muy clara ese tipo de estroma tumoral, ¿no? Y además teníamos un impacto sobre algunos elementos del sistema inmunitario, como por ejemplo la IL-6 o el KRAS, que se ha descrito que son protumorales. O sea que de alguna manera, atacando la proteína EDA, atacando el estroma, estamos alterando el microambiente tumoral. Con esta información hicimos un CAR humano, anti-EDA humano, y lo probamos en ratones NSG inmunizados o inyectados con un hepatocarcinoma, una línea humana, ¿no? Y vimos cómo tras la administración del CAR el hepatocarcinoma no crecía, ¿no? Entonces, y además veíamos que los CARs que habían llegado al tumor eran los que estaban activados. Si los veíamos en la periferia no estaban activados, pero si estaban en el tumor veíamos que expresaban mucho CD137, granzima, pero también PD1, etcétera, ¿no? Bien, por lo tanto, conclusión de esta primera parte, podemos atacar el estroma tumoral para inducir una respuesta antitumoral. El segundo problema es la pobre persistencia que tenemos cuando uno inyecta un CAR. El CAR pervive poco tiempo. ¿Cómo podemos mejorar la persistencia de los CARs? Entonces, de nuevo, nos fijamos en el tumor y vemos que en el tumor hay cosas que se pueden aprovechar, por ejemplo, factores de crecimiento. Los tumores aprovechan, por ejemplo, nos fijamos en el pathway del EGFR. EGFR, a través de sus ligandos, es capaz de activar la proliferación tumoral, la supervivencia y la angiogénesis. Y si nos fijamos, bueno, esto lo ha visto mucha gente, que muchas líneas tumorales in vitro expresan EGFR y también sus ligandos. Y cuando uno va a los tumores que han desarrollado estas líneas tumorales, también vemos que expresan mucho de sus ligandos. Por lo tanto, se están beneficiando de la presencia de ligandos de EGFR. ¿Qué pasa
en las células del sistema inmunitario? Pues que no expresan EGFR, por lo tanto no se benefician de este factor de crecimiento. Solo las células T reguladoras. Las células T reguladoras sí que expresan EGFR y por lo tanto se benefician de su presencia. Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿podemos modificar a los linfocitos para que expresen EGFR y se beneficien de ese microambiente? Entonces hicimos algunas pruebas, vimos que las células que expresaban de forma genética, le habíamos introducido con un retrovirus el receptor de EGFR, pues proliferaban más en presencia de EGF y también producían más interferón y también tenían más capacidad citotóxica. Y para hacer la historia más corta, pues probamos en un modelo in vivo de terapia celular adoptiva con ratones que tenían tumores B16-OVA y administrándoles células OT1 modificadas genéticamente, vemos que por la expresión del EGFR aumentaba su capacidad antitumoral. Por lo tanto, también podemos modificar a las células para que se beneficien del entorno tumoral, ¿no? Tercer punto, el metabolismo. Hemos dicho que el pH de los tumores es muy ácido y los linfocitos son altamente sensibles a la acidez del pH. Si bajamos el pH media unidad o una unidad, los linfocitos se paran. Por lo tanto, y sabemos que el pH de los tumores es en torno al 5,5, 6 unidades de pH. Entonces, la pregunta es, ¿podemos modificar a los linfocitos para que sean resistentes a un pH ácido? Y la verdad es que las células tienen en su membrana unas bombas de protones o unos intercambiadores que permiten regular el pH. Entre ellas pueden estar, por ejemplo, AE2, que es un acidificador, o HV, que es un basificador, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros modificamos los niveles de estos transportadores en los linfocitos? Entonces, nos preguntamos primero con un transportador que es altamente acidificador como AE2, tenemos moléculas que pueden inhibir farmacológicamente este transportador o también podemos hacer un knockout de los linfocitos por tecnologías CRISPR, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero probar es el fármaco, el DITS, que es un inhibidor de AE2, y vemos cómo a diferentes pHs, no sé si se puede ver aquí, cómo cuando administramos in vitro concentraciones altas de este bloqueante, la actividad de los linfocitos aumenta. O sea que consiguiendo que no se acidifiquen, producen más interleuquina 2 y también producen más interferón, aunque no está aquí, ¿no? Y cuando bajamos el pH, esta actividad se reduce, ¿no? Y in vivo, en el modelo animal que hemos mostrado antes, la administración de este inhibidor también permitía que la terapia celular fuera un poquito más eficaz, ¿no? Probablemente superando esa acidez que podemos tener en el tumor, ¿no? Y esto se correlacionaba con un aumento de linfocitos antitumorales en el tumor y mayor producción de granzima y de citoquinas como interferón y gamma y TNF-alfa, ¿no? El segundo paso fue, vamos a hacerlo de forma genética, vamos a hacer el knockout, vamos a apagar AE2 en los linfocitos, ¿no? Y de nuevo vemos el mismo efecto. Los ratones que no tenían AE2 se comportaban mucho mejor en un ambiente ácido. 6,5, por ejemplo, vemos que siempre las barras rojas son un poco mejores, proliferan más y producen sobre todo más interferón a pHs ácidos, ¿no? Y cuando vamos al modelo in vivo, vemos que conseguimos un cierto beneficio en la actividad antitumoral de estos linfocitos, ¿no? Que también se correlaciona con un mayor número de linfocitos en el tumor. Bien, y el siguiente paso fue lo contrario, vamos a hacer que la célula se basifique, entonces tenemos la posibilidad de, con un retrovirus, introducir un vector que sobreexprese un extrusor de protones, un transportador que saca los protones de la célula y por lo tanto basifica. Y tenemos la misma historia. Cuando los linfocitos T pueden sacar sus protones, se comportan mejor in vitro, proliferan más, producen más interleuquina 2 y más interferón a pHs ácidos. Y cuando lo probamos in vivo, en el mismo modelo, vemos de nuevo un cierto beneficio en la actividad antitumoral. Aunque el beneficio es muy limitado, quisimos probarlo en terapias CAR-T. Y entonces lo que hicimos fue preparar un CAR antiglipicán humano y unas células que expresaran glipicán humano. Y vemos de nuevo, cuando comparamos el CAR convencional antiglipicán o el CAR antiglipicán que tiene este extrusor de protones, pues vemos que la eficacia antitumoral se ve beneficiada. Por lo tanto, uno piensa que modificando estos transportadores puede hacer que el linfocito sea capaz de superar este pH ácido que se puede encontrar en el tumor.
Y para terminar, la última opción es lo que comentaba Dani en la presentación anterior, que es los linfocitos, los tumores a veces se llenan de células T reguladoras y es un factor pronóstico negativo. Cuantas más reguladoras, peor pronóstico en muchos tipos de tumores, por ejemplo, en pulmón, en mama, en páncreas o en ovario, cuanto más reguladoras, peor pronóstico. Por lo tanto, es interesante encontrar un método para bloquear a las células T reguladoras. Existen muchas posibilidades, uno puede bloquear las citoquinas que producen las reguladoras o puede fijarse en el factor de transcripción que es clave para la función de las células T reguladoras, que es FOSP3. Entonces, lo que hemos hecho nosotros durante estos años es tratar de desarrollar algún fármaco capaz de entrar en la célula, unirse a FOSP3 y bloquear su función. Y para hacer una historia corta, hicimos una búsqueda con librerías de fagos de pequeños péptidos capaces de unirse a FOXP3 y bloquear su función, ¿no? Y luego lo optimizamos, lo ciclamos, hicimos muchos cambios para aumentar su estabilidad y finalmente, para no aburriros, vimos que la administración de un inhibidor de células T reguladoras en dos tipos de modelo tumoral, por ejemplo, MC38, que es un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, vemos que la simple administración de un inhibidor de células T reguladoras es capaz de retrasar el crecimiento de los tumores y se ve correlacionado con un aumento de las células T efectoras antitumorales, ¿no? Productoras de interferón, etcétera, ¿no? O sea que finalmente, ya para resumir, aunque estamos muy lejos de encontrar una terapia eficaz en tumores sólidos, es posible incidir en algunos puntos clave de estos cuellos de botella de las terapias celulares por este tipo de metodologías, ya sea atacando el estroma tumoral, atacando el pH o las condiciones hipóxicas o la vasculatura aberrante de los tumores o bloqueando las células T reguladoras, ¿no? Y para terminar, pues, bueno, agradecer a la gente que ha trabajado en estos proyectos. Se ha realizado todo este trabajo en Pamplona, en el CIMA. Teresa Lozano, Celia Martín, Flor Navarro, pues han sido principales actores en esta historia. Nada, muchas gracias. Gracias por esta presentación. ¿Cuánto de estos efectos se conseguirían teniendo unos T-cells que reconocieran el cáncer mejor? Todo el tumor microenvironment, cuando hay una respuesta antitumoral, cambia todo, porque responde. Y todo esto desaparece. ¿Crees que lo que has presentado ha sido focalizado en alterar el microenvironment para que los T-cells funcionen mejor? Y eso asume que esos T-cells no funcionan muy bien. Pero sabemos por adoptive cell transfer, sabemos por checkpoint blockade, que cuando empiecen a funcionar todo eso va a cambiar. Es más para discusión. Sí, sí. Yo todavía tengo muchas dudas de qué tipo de microenvironment es el adecuado para que funcionen los linfocitos, porque uno siempre ha pensado que el tumor es muy inmunosupresor, pero cuando uno ve las firmas genéticas que ven los tumores, sí que hay interferones, TNFs, interleuquinas de diferente tipo, 6, hay inflamación. Probablemente el equilibrio está alterado, pero hay inflamación, ¿no? Y nosotros lo que hemos encontrado con este tipo de terapia, sobre todo con la terapia que va contra el estroma, es que hay un descenso de la inflamación. Y uno se pregunta, ¿esto qué es?, ¿no? Porque yo esperaba precisamente lo contrario. A veces pensaba, pues me he confundido con los tubos y hemos hecho una... Pero no, es evidente que hay un descenso de interferones, de TNF, pero hay un descenso de interleuquina 6, de KRAS, de otras citoquinas inmunosupresoras. Por lo tanto, intuitivamente uno piensa, vamos a inflamar el tumor como sea, vamos a meterle TLR-ligans, etcétera, para promover una inflamación. Pero yo creo que cada vez tenemos que entender muy bien qué tipo de inflamación necesitamos para que los linfocitos se encuentren cómodos, ¿no? Porque, entonces, esa es una parte que yo no conozco en detalle, pero pienso que cada vez tenemos que ir a entender mejor. Cuando hablamos de inflamación es una palabra demasiado gorda, ¿no? Tenemos que hablar más de tipos de inflamación que pueden favorecer la acción de los linfocitos, ¿no? No te respondo, Tony. Ana. El comentario creo que es bastante relevante porque, haciendo la analogía de los cascos como vehículos y el microambiente para mejorarlo como carreteras, el problema es que no las puedes hacer fijas, porque cambian
las necesidades del microambiente con el tiempo. Entonces, necesitarías tener un sistema para conseguir que las carreteras, que lo que mejora el microambiente, se fuera construyendo en función de las necesidades correctas. Sí, al principio seguramente lo que llamamos los tumores fríos o inmunoexcluidos, pues es la matriz la que dificulta el acceso y está muy bien descrito como mayor densidad de colágenos, mayor densidad de fibra, peor tránsito de los linfocitos. Por lo tanto, ese es el primer paso. Tendremos que alterar ese estroma. Atacando el estroma lo hacemos más permeable. Primer paso. Luego, seguramente, ya no necesitas tanto eso, pero yo creo que es multi-step, ¿no? Hay que combinar estrategias, primero para facilitar que los linfocitos entren y luego que superen la situación. El pH, por ejemplo, a mí eso es una cosa que no va a cambiar. El tumor está con un metabolismo que produce láctico a dosis muy altas y el pH es muy bajo. Eso no va a cambiar, ojalá cambie, y además cuando lleguen los linfocitos, más metabolismo, más acidificación. Por lo tanto, hay cosas que yo creo que no van a cambiar tanto. Luego sí, los subtipos celulares seguramente se alterarán, pero no sé. Hola, muchas gracias. Yo también, para generar debate, también diría que la terapia con anti-PD1, por ejemplo, es capaz de revertir un microambiente inmunosupresor y lo hace de una manera que nosotros intentamos reproducir con la terapia celular. Tenemos que primero linfodeplecionar al paciente y dar interleuquina 2. Y ninguno de estos dos son necesarios con la terapia con anti-PD1. Y creo que hay mucho que aprender de lo que hace anti-PD1, que es capaz de remodelar este microambiente para hacer que los linfocitos funcionen, incluso sin tener que hacer la linfodepleción y la interleuquina 2. Me parece realmente fascinante y creo que hay mucho que aprender. Creo que es verdad que todas estas cosas que has mencionado, el pH, todos estos son factores limitantes, pero me parece difícil cuál es el prioritario, por dónde empezamos, cómo empezamos a combinar y todo esto también pues es difícil, ¿no? Porque cada uno de estos cambios casi requiere un ensayo clínico por sí solo. Entonces, aquí la complejidad, ¿no? de cuándo damos el paso de decir, vale, este es el punto clave que queremos llevar a la clínica, ¿no? Sí, Elena, totalmente de acuerdo. Sí. Seguramente habrá cosas que son más fáciles de trasladar, por ejemplo, el pH. Hay artículos que han propuesto administrar bicarbonato, o sea, por vía oral. Y resulta que tienen impacto, tienen un mejor pronóstico solamente administrando bicarbonato. Probablemente eso es fácil de trasladar a las terapias, pero indica que hay elementos que juegan un papel importante. Pero totalmente de acuerdo contigo en que, claro, la terapia celular adoptiva es muy artificial. Estás alterando totalmente la linfodepleción per se, ya te está cambiando todos los subtipos celulares que tienes en el microambiente y luego tienes que darle ventajas. ¿Qué hace anti-PD1 que lo hace también, ¿no? Pues es relevante. Y luego, respecto a los T-Rex, ¿crees que podría generar toxicidades? O al menos vuestra estrategia genera toxicidades en el ratón. Yo quiero hacer hincapié en que nosotros proponemos el bloqueo de la acción, no la depleción de las células T reguladoras. La depleción de células T reguladoras, yo estoy de acuerdo contigo en que puede tener efectos sistémicos y tener tolerancia, o sea, romper la tolerancia y tener efectos de autoinmunidad. Pero la ventaja de los bloqueantes es que uno puede modular, administras el fármaco y bloqueas, no lo administras y no bloqueas. Eso normalmente es una desventaja, ¿no? Cuando uno tiene un fármaco quiere que lo bloquee para siempre, pero en este caso lo podemos transformar en ventaja, ¿no? Porque estamos bloqueando la función mientras administras el fármaco. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay que vigilar siempre, como en todas las inmunoterapias, los efectos adversos de la tolerancia, de romper la tolerancia. Tengo una pequeña pregunta. Cuando comentabas, o sea, tu estrategia básicamente consiste en modificar a las células T para que se adapten al microambiente. Entonces, un poco en relación con lo que decía la doctora Elena Gros, ¿cómo se podría modificar el microambiente para poder actuar sobre el tumor a varios niveles? ¿Cómo va el tema de la terapia intratumoral, por ejemplo, con checkpoint inhibitors o incluso con bicarbonato, que decías tú, ¿no? Más que a nivel sistémico? Sí, es un abordaje diferente, es las terapias locorregionales, que le llaman, ¿no? Pues administrar intratumoralmente elementos que modifiquen el microambiente, ya sea con RNAs que codifiquen ciertas citoquinas, nosotros lo hemos probado in vivo, con electroporaciones con RNAs que te cambian el microambiente,
en vez de transformar a los linfocitos, ¿no? Pero bueno, o a ambos, pero estamos en la época de la terapia personalizada, hay que hacerlo difícil, ¿no? Entonces, pues obviamente el linfocito se puede modificar, pero efectivamente incidiendo sobre el tumor es más fácil. Lo que pasa es que en las metástasis no sería factible, ¿no? Porque tienes demasiados puntos en los que tener que cambiar ese microambiente. Pero sí es verdad que induciendo una respuesta podemos tener efecto abscopal que pudiera atacar a las metástasis, pero es otra opción y de hecho hay mucha gente que está trabajando en eso, terapias locorregionales para cambiar el microambiente.